La hija de Tony Curtis finalmente confirma los rumores. Tony Curtis puede ser mejor conocido por disfrazarse de mujer en Con faldas y a lo loco, pero su larga carrera también incluyó papeles en westerns, cine negro y épicos como Espartaco. Sin embargo, fue su vida fuera de pantalla donde realmente subió la temperatura con 6 esposas, 6 hijos y un montón de aventuras amorosas. Pero hay hechos más volátiles sobre Tony Curtis, el enigmático galán de Hollywood, que siguen ocultos. Ahora, la hija de Tony Curtis finalmente confirma lo que muchos han sospechado durante mucho tiempo, superando adversidades en la vida personal. Creciendo como Bernard Schwartz en el Bronx durante la década de 1920, Tony Curtis enfrentó una infancia marcada por la adversidad y la tragedia. Nacido en una familia con dificultades económicas, vivió en una habitación pequeña en la parte trasera de la sastrería de su padre, donde la pobreza era una compañera constante. Hubo momentos en que los padres de Curtis, incapaces de proporcionar suficiente comida, tuvieron que enviarlo a él y a sus hermanos a un orfanato durante un mes, resaltando la gravedad de sus circunstancias. Pero los desafíos no terminaron ahí para el joven Curtis. La tragedia golpeó nuevamente cuando Curtis perdió a su amado hermano en un accidente devastador con solo 12 años. La pérdida dejó un profundo impacto en él, sumándose al peso de su ya difícil crianza. Las dificultades no terminaron ahí para la familia Curtis. La enfermedad mental proyectó una sombra oscura sobre sus vidas, afectando a varios miembros. La madre de Curtis, en particular, luchó contra graves problemas de salud mental que se manifestaron en comportamientos perturbadores. A menudo sometía a Curtis y a sus hermanos a abusos físicos, exacerbando las circunstancias ya desafiantes que enfrentaban. Mientras Curtis reflexiona sobre su infancia, recuerda la angustia causada por el deterioro del estado mental de su madre y el profundo impacto que tuvo en la dinámica familiar. A pesar del diagnóstico de esquizofrenia, la familia de Curtis continuó enfrentando desafíos. Trágicamente, su hermano Robert también heredó la enfermedad mental de su madre, lo que llevó a su institucionalización. Esta carga adicional pesó mucho en Curtis y complicó aún más las dificultades que enfrentó en su juventud. A pesar del entorno tumultuoso en casa, Curtis mostró resiliencia e ingenio callejero mientras navegaba por las duras calles del Bronx. Participando en peleas callejeras como medio de supervivencia, siempre priorizó proteger su rostro, una decisión que resultaría crucial en su futura carrera. Poco sabía él que su llamativa apariencia llamaría la atención de los cazatalentos, eventualmente llevándolo de las calles ásperas de Nueva York al glamoroso mundo de Hollywood. Llegar a la fama. Después de llamar la atención de un agente de talentos mientras lidiaba con clases de actuación y un trabajo de conductor de camiones para llegar a fin de mes, el camino de Tony Curtis hacia la fama dio un giro afortunado. Fue una suerte que el agente que lo descubrió resultara ser la sobrina de nada menos que David O. Selznick, el productor detrás de películas icónicas como Lo que el viento se llevó. Con esta conexión, Curtis se encontró en el camino rápido hacia la fama. Al llegar a Hollywood, Bernard Schwartz no perdió tiempo en reformularse como Anthony Curtis, un nombre que pensaba que sonaba más estelar. Bajo la guía de Selznick, Curtis firmó un contrato con Universal Studios, donde comenzó su viaje con pequeños papeles en varias películas. Además de actuar, también recibió entrenamiento en esgrima y equitación, preparándose para futuros roles. Aunque al principio dudaba de sus posibilidades de triunfar, Curtis estaba principalmente motivado por la idea de ganar algo de dinero y disfrutar de la atención de las admiradoras, sin saber que estaba destinado a mucho más. Antes de su icónico papel junto a Marilyn Monroe en Con faldas y a lo loco, Tony Curtis ya había compartido una conexión romántica con la legendaria actriz. De hecho, mucho antes de que su química en pantalla fuera evidente, Curtis y Monroe disfrutaban de barbacoas casuales en la playa y compartían momentos juntos.
Sin embargo, su relación, como muchas en Hollywood, tuvo sus altibajos. Aunque Monroe fue importante en la vida de Curtis, no fue la única mujer que captó su atención. Ingresa Janet Leigh, una estrella de Hollywood cuyo atractivo rivalizaba con el de Monroe misma. Conocida por su papel inolvidable en Psicosis de Alfred Hitchcock, el encanto de Leigh cautivó a Curtis y los dos comenzaron una relación romántica. Su romance se convirtió rápidamente en el tema de conversación en Hollywood, y parecía que estaban destinados a vivir felices para siempre. Sin embargo, su relación se vio amenazada por un obstáculo formidable que puso en peligro sus planes de matrimonio. En medio del brillo y glamour de Hollywood, el incipiente romance de Tony Curtis con Janet Leigh enfrentó un obstáculo monumental. Curtis, bajo contrato con Universal International, se encontró en una posición precaria cuando los ejecutivos del estudio se opusieron vehementemente a sus planes de casarse con Leigh. El estudio veía el estatus de galán de Curtis como algo fundamental para su carrera, y tenían sus propias ideas sobre su vida personal. En un intento por controlar la imagen de su estrella, Universal International incluso llegó a sugerir una unión entre Curtis y su frecuente coprotagonista, Piper Laurie, con la esperanza de capitalizar su química en pantalla. Sin embargo, Curtis no era alguien que se dejara intimidar fácilmente por la presión del estudio. Criado en las difíciles calles del Bronx, tenía un espíritu resiliente forjado a partir de su difícil crianza. Cuando se enfrentó al ultimátum del estudio, Curtis supo que tenía que tomar cartas en el asunto. En un movimiento audaz, Curtis y Leigh decidieron fugarse para casarse en 1951, escapando a Connecticut para intercambiar votos en una ceremonia privada. Con solo el amigo cercano de Curtis y compañero actor, Jerry Lewis, como testigo, la pareja selló su amor lejos de los ojos curiosos de Hollywood. Sin embargo, al regresar a Tinseltown, se prepararon para las inevitables consecuencias de sus nupcias improvisadas. A pesar de las preocupaciones iniciales del estudio, el matrimonio improvisado de Tony Curtis con Janet Leigh resultó ser un golpe de suerte para sus carreras. Su química en pantalla y romance en la vida real cautivaron a las audiencias, llevándolos a la cima del estrellato de Hollywood. Sin embargo, mientras Curtis incursionaba en papeles cómicos, su carrera sufrió un contratiempo con un memorable incidente en la película Hijo de Alibaba. El intento de Curtis por imitar un acento persa se convirtió en objeto de burla, especialmente la línea «Allá yace el castillo de mi padre», que fue entregada con un humor involuntario reminiscente de un taxista del Bronx. Aunque las risas del público parecían inofensivas, Curtis se tomó las burlas a pecho, afectado profundamente por las críticas. Desafortunadamente, este contratiempo fue solo uno de los muchos desafíos que Curtis enfrentaría en su carrera. A pesar del revés, Curtis perseveró, mostrando su resistencia y determinación para superar la adversidad en el mundo despiadado de Hollywood. Lucha familiar y personal. En medio de su creciente vida familiar, Tony Curtis se encontraba equilibrando hitos personales y profesionales. Mientras disfrutaba del éxito en Hollywood, su vida personal estaba experimentando cambios significativos. Tras el nacimiento de sus hijas Kelly y Jamie Lee con Janet Leigh, Curtis se vio navegando por los desafíos de la paternidad junto con su próspera carrera como actor. Sin embargo, a pesar de su éxito exterior, la vida personal de Curtis estaba lejos de ser idílica. Durante este período, Curtis consiguió lo que se convertiría en su papel más icónico en la película clásica Con faldas y a lo loco en 1959. Protagonizando junto a Marilyn Monroe, la película catapultó a Curtis a nuevas alturas de fama y consolidó su estatus como leyenda de Hollywood. Sin embargo, detrás de las cámaras, las tensiones eran altas ya que Monroe luchaba con demonios personales, causando a menudo retrasos en el set y discordia entre el elenco.
Curtis, una vez en buenos términos con Monroe, se encontró en desacuerdo con la atribulada estrella a medida que las presiones del rodaje se intensificaban. En medio del brillo y el glamour de Hollywood, la vida personal de Tony Curtis estaba llena de turbulencia y controversia. A pesar de su carisma en pantalla, el comportamiento de Curtis fuera de las cámaras a menudo dejaba mucho que desear, causando fisuras tanto en sus relaciones profesionales como personales. Durante el rodaje de Con faldas y a lo loco, el comentario desconsiderado de Curtis sobre preferir besar a Hitler sobre Marilyn Monroe sorprendió y ofendió a muchos, empañando su reputación como actor principal. Sus comentarios insensibles no solo insultaron a Monroe, sino que también revelaron una falta de empatía y respeto hacia su coprotagonista. Además, el matrimonio de Curtis con Janet Leigh estuvo marcado por la infidelidad y la discordia. Mientras Leigh luchaba con sentimientos de superioridad e insatisfacción en su relación, las constantes infidelidades de Curtis solo exacerbaban las tensiones entre ellos. Desde rumores de aventuras con estrellas de Hollywood hasta declaraciones abiertas de amor por otras mujeres, las indiscreciones de Curtis proyectaban una sombra sobre su matrimonio y debilitaban aún más su ya frágil vínculo. Finalmente, la incapacidad de Curtis para permanecer fiel a Leigh resultó ser el golpe final para su tumultuosa relación. A pesar de su química inicial y el éxito compartido en Hollywood, su matrimonio sucumbió al peso de la infidelidad de Curtis. Matrimonio y problemas de relación. Los celos y la paranoia de Curtis sobre la fidelidad de Janet Leigh lo llevaron a lugares oscuros, consumiéndolo con sospechas e inseguridades. Convencido de que Leigh le era infiel, Curtis recurrió a llamadas telefónicas incesantes para controlarla, alimentando sus temores irracionales de traición. En un giro extraño del destino, Curtis incluso albergaba sospechas sobre la supuesta aventura de Leigh con su amigo cercano, Frank Sinatra, a pesar de no contar con ninguna evidencia que respaldara tales afirmaciones. La atmósfera tóxica de sospecha y desconfianza finalmente pasó factura al matrimonio de Curtis y Leigh, creando una brecha que resultó insuperable. Irónicamente, los celos infundados de Curtis podrían haber jugado involuntariamente un papel en llevar a Leigh a los brazos de Sinatra. Si bien los detalles de su relación permanecen envueltos en especulaciones, es innegable que el comportamiento obsesivo de Curtis contribuyó al desenlace de su unión una vez prometedora. Tras la disolución de su matrimonio con Leigh en 1962, Curtis se encontró lidiando con las secuelas de su relación fallida. A pesar de sus intentos iniciales de seguir adelante, el rebote de Curtis tomó un giro desastroso, sumiéndolo en una espiral descendente de comportamiento autodestructivo e indulgencia temeraria. En medio del tumulto de su matrimonio fallido con Janet Leigh, Curtis encontró consuelo en su trabajo, asumiendo roles desafiantes que empujaban los límites de las convenciones de Hollywood. Su interpretación en la épica película Espartaco, junto a la leyenda de la actuación Laurence Olivier, marcó un momento crucial en su carrera. Sin embargo, no estuvo exento de controversia, ya que la película incluía una atrevida escena de baño que insinuaba matices homoeróticos entre los personajes de Curtis y Olivier. A pesar de la renuencia inicial de los productores a incluir la escena debido a temores de censura, Curtis y Olivier abogaron vehementemente por su inclusión, reconociendo su mérito artístico y su significado temático. Sus esfuerzos dieron sus frutos, aunque temporalmente, ya que la escena finalmente fue omitida del corte final de la película. Sin embargo, el compromiso inquebrantable de Curtis de desafiar los límites del cine mostró su determinación para desafiar las normas sociales y explorar temas complejos en la pantalla. Tras su divorcio de Janet Leigh, Curtis no perdió tiempo en embarcarse en un nuevo capítulo de su vida personal. En un romance vertiginoso, inició una relación con Christine Kaufman, su compañera de reparto en la película Taras Bulba.
A pesar de la notable diferencia de edad, Curtis tenía 38 años y Kaufman apenas 17 en ese momento, la pareja forjó una conexión que cautivó la atención del público. Sin embargo, su unión pronto enfrentaría su propio conjunto de desafíos que finalmente llevarían a consecuencias imprevistas para la carrera de Curtis. Mientras Tony Curtis navegaba las aguas turbulentas de su vida personal, su carrera profesional también enfrentaba desafíos significativos. Tras su divorcio de Janet Leigh y su controvertido matrimonio con Christine Kaufman, Curtis se encontró lidiando con una imagen pública deteriorada. Una vez aclamado como el queridísimo de Hollywood junto a Leigh, su unión con Kaufman lo retrató de manera menos halagadora, con críticos y audiencias cuestionando su juicio y motivaciones. La caída en la popularidad de Curtis se vio exacerbada por una serie de películas cómicas a lo largo de la década de 1960 que no lograron resonar con el público. A pesar de su éxito anterior en comedias románticas, Curtis luchó por recapturar la magia que lo había hecho querido por los fanáticos. A medida que los ingresos en taquilla disminuyeron, quedó claro que el atractivo de Curtis como protagonista en películas livianas estaba disminuyendo. En un intento audaz de revivir su carrera y recuperar su posición en la industria, Curtis tomó la decisión clave de alejarse de las comedias y abrazar papeles más oscuros y desafiantes. Este cambio transformador culminó en su interpretación del infame asesino en serie en la película de 1968, El Estrangulador de Boston. A pesar del controvertido tema, la actuación de Curtis recibió elogios de la crítica. Sin embargo, mientras Curtis encontraba redención profesional en la pantalla grande, su vida personal continuaba en espiral hacia el caos. Curtis rápidamente pasó página de su matrimonio anterior al casarse con Leslie Allen, una modelo que resultó ser 20 años más joven que él. En un movimiento que levantó más de una ceja, intercambió votos con Allen poco después de finalizar su divorcio de su esposa anterior. A pesar de la rapidez de la transición, Curtis parecía manejar el divorcio con relativa facilidad, pero sus acciones pronto tomaron un giro preocupante. Tras su divorcio de Kaufman, su ex esposa regresó a Alemania con sus dos hijas, Alexandra y Allegra. Sin embargo, Curtis, reacio a estar separado de sus hijos, tomó cartas en el asunto. Sin el consentimiento de Kaufman, se llevó a las niñas y las trajo de vuelta a Estados Unidos. Aunque Kaufman inicialmente permitió que Curtis cuidara de las niñas, la situación pronto empeoró. Curtis asumió el papel de padre de sus hijas durante unos años, pero comenzaron a circular rumores sobre su estilo de vida problemático. Informes sugerían que Curtis luchaba contra la adicción a las drogas, y su nueva esposa era conocida por entregarse a la bebida en exceso. Preocupada por el bienestar de sus hijas en ese entorno, Kaufman decidió tomar medidas. Durante este periodo, Tony Curtis experimentó una gran caída, pasando de ser el galán más buscado de Hollywood a un actor venido a menos que luchaba contra una adicción paralizante. Se encontraba protagonizando películas de bajo presupuesto para la televisión durante el día, mientras recurría a pastillas y alcohol para adormecer su dolor durante la noche. A medida que los rumores sobre sus luchas se propagaban, la exesposa de Curtis intervino, instándolo a enviar a sus hijas de regreso con ella para que pudiera concentrarse en enderezar su vida. Respondiendo a la súplica de su exesposa y reconociendo la necesidad de cambio, Curtis tomó una acción decisiva. Puso fin a su matrimonio con Allen y tomó la valiente decisión de buscar ayuda para su adicción. Optando por un programa de rehabilitación adaptado a los ricos y famosos, Curtis ingresó en el renombrado Centro de Tratamiento Betty Ford. A pesar de las lujosas instalaciones, Curtis abordó su recuperación con sinceridad, comprometiéndose a abandonar sus hábitos destructivos de un plumazo. Sin embargo, incluso en su nueva sobriedad, Curtis no pudo sacudirse su inclinación por el matrimonio. Abrazando su estilo de vida sobrio,
Curtis buscó compañía una vez más, encontrándola en la actriz Andrea Savio. A pesar de su gran diferencia de edad, Savio tenía solo 21 años, mientras que Curtis tenía 59. La pareja comenzó un romance. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de complicaciones. En un giro del destino, Savio había interpretado previamente un papel en Bus Stop, un papel asociado famosamente con la exnovia de Curtis, Marilyn Monroe, lo que agregaba una dimensión inquietante a su conexión. En sus proyectos cinematográficos posteriores, Tony Curtis no logró ganarse el afecto de los fanáticos, lo que lo llevó a buscar consuelo en otro matrimonio. Después de separarse de Savio y aparentemente desencantado con las relaciones con jóvenes estrellas, Curtis dirigió su atención a alguien fuera de la industria del entretenimiento, una abogada llamada Lisa Deutsch. Sin embargo, sus esperanzas de una unión más estable fueron de corta duración, ya que su matrimonio con Deutsch terminó después de apenas 18 meses. A lo largo de su tumultuosa historia romántica, Tony Curtis reconoció abiertamente su inclinación por las mujeres más jóvenes, un rasgo que humorísticamente referenció al bromear. No sería atrapado muerto con una mujer lo suficientemente mayor como para ser mi esposa. Esta predilección por la compañía juvenil fue evidente incluso en su quinto matrimonio, donde su cónyuge tenía asombrosamente 40 años menos que él. En medio de los altibajos matrimoniales de Curtis, la tragedia golpeó a la floreciente familia Curtis. Durante el período posterior a su quinto divorcio, la familia sufrió una pérdida desgarradora cuando el hijo de Curtis, Nicholas Allen, sucumbió a complicaciones relacionadas con las drogas en Provincetown. Con solo 23 años, el fallecimiento prematuro de Nicholas dejó un vacío profundo en la familia Curtis, y Tony Curtis expresó que la pérdida de su hijo fue la tristeza más devastadora que había experimentado. Pérdida trágica y relación secreta con Marilyn Monroe. En medio de los altibajos matrimoniales de Curtis, la tragedia golpeó a la floreciente familia Curtis. Durante el período posterior a su quinto divorcio, la familia sufrió una pérdida desgarradora cuando el hijo de Curtis, Nicholas Allen, sucumbió a complicaciones relacionadas con las drogas en Provincetown. Con solo 23 años, el fallecimiento prematuro de Nicholas dejó un vacío profundo en la familia Curtis. Y Tony Curtis expresó que la pérdida de su hijo fue la tristeza más devastadora que había experimentado. El historial parental de Curtis no fue exactamente estelar, como lo evidencia su relación problemática con sus otros hijos. Recientemente, su hija Jamie Lee Curtis, conocida por su papel en la franquicia de Halloween, valientemente habló sobre un oscuro capítulo que compartió con su padre. Relatando sus luchas pasadas con la adicción, Jamie Lee reveló que una vez se involucró en el abuso de sustancias junto a su padre. Le llevaría más de una década lograr la sobriedad. Sin dejarse amilanar por su tumultuosa vida personal, Curtis emprendió otro viaje matrimonial, esta vez con Jill Vandenberg, quien tenía sorprendentes 46 años menos que él. A pesar de su notable brecha de edad, Vandenberg, una exmodelo de lencería convertida en entusiasta ecuestre, encontró terreno común con Curtis en su pasión compartida por rescatar caballos maltratados y descuidados. Juntos, establecieron un santuario dedicado a estos animales. Sin embargo, la dedicación de Curtis a su nuevo amor no eclipsó sus lazos duraderos con su pasado. En una sorprendente revelación detallada en su libro de 2009, The Making of Some Like It Hot, Curtis hizo una confesión explosiva sobre su supuesta aventura con Marilyn Monroe durante el rodaje de la icónica película. A pesar de estar ambos casados con otras personas en ese momento, Curtis afirmó que él y Monroe se involucraron en un romance clandestino. Aunque la aventura permaneció oculta durante años, Curtis finalmente la reveló, citando no solo el secreto necesario debido a sus estados matrimoniales, sino también la confesión de la propia Monroe sobre la aventura a su entonces esposo, Arthur Miller.
Curtis dejó al mundo boquiabierto cuando reveló que durante su aventura, Monroe informó a su entonces esposo, Arthur Miller, sobre su relación y soltó otra bomba. Estaba embarazada del hijo de Curtis. Trágicamente, Monroe sufrió un aborto espontáneo, un evento desgarrador que tristemente no era raro para ella, ya que anhelaba tener hijos, pero luchaba por llevar un embarazo a término. Últimos años y la batalla por su fortuna. Si bien Curtis había estado pintando durante años, fue a principios de los años 2000 cuando su talento comenzó a recibir reconocimiento público. Insatisfecho con sus roles como actor, Curtis dirigió su atención más seriamente hacia la pintura. Su obra, especialmente La Mesa Roja, incluso fue exhibida en el prestigioso Museo Metropolitano de Arte. A pesar de su nuevo éxito en el mundo del arte, Curtis siguió comprometido con su carrera cinematográfica. En su último esfuerzo cinematográfico, David and Fatima, Curtis interpretó a un personaje llamado Schwartz, su apellido original de sus raíces en el Bronx. Después de soportar críticas por su origen de clase trabajadora, fue apropiado para Curtis reclamar su antiguo nombre en la pantalla. Sin embargo, este papel marcó el fin de una era para Curtis, ya que su salud declinó rápidamente en el ocaso de su vida. En sus últimos días, Curtis enfrentó la realidad de su salud deteriorada y con el corazón apesadumbrado, hizo una solicitud conmovedora a un fotógrafo que lo visitaba. Expresando su conciencia de su frágil condición, humildemente preguntó: «No estoy bien en este momento, pero ¿podrías hacerme un favor? ¿Podrías capturarme como un ícono una vez más?». Fue una súplica conmovedora que reflejaba su deseo de ser recordado en su mejor momento, a pesar de sus luchas de salud. Apenas 2 años después de su último papel en el cine, la vida de Curtis llegó a su fin debido a un paro cardíaco a la edad de 85 años, falleciendo pacíficamente en su casa cerca de Las Vegas. Sin embargo, incluso en la muerte, el legado de Curtis no estuvo libre de controversias. Después de su fallecimiento, su familia se encontró envuelta en una angustiosa disputa por su patrimonio. A pesar de las garantías a sus esposas e hijos de que serían provistos, el último testamento de Curtis reveló una sorprendente revelación. Si bien reconoció la existencia de sus hijos, dejó su substancial fortuna de 60 millones únicamente a su esposa en ese momento, Jill Vandenberg. Este giro inesperado dejó a sus hijos comprensiblemente consternados, lo que los llevó a impugnar el testamento. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Vandenberg heredó todo, dejando a la familia de Curtis lidiando con la decepción e incertidumbre sobre su futuro financiero. Ha habido muchas especulaciones sobre si la herencia de Vandenberg fue obtenida legítimamente o si ella orquestó un plan para asegurar la fortuna de Curtis, desviándola de sus numerosas esposas e hijos. La repentina alteración de su testamento, apenas 6 meses antes de su fallecimiento, levanta sospechas. Sin embargo, en medio de la controversia, hay indicios de que Curtis realmente encontró la felicidad con su sexta esposa. Expresó abiertamente su deseo de no tener a nadie más en su vida, además de ella, lo que lleva a algunos a interpretar el cambio en el testamento como un gesto de agradecimiento por su lealtad. Sin embargo, las verdaderas intenciones detrás de la revisión siguen siendo motivo de especulación, dejando la verdad envuelta en incertidumbre. Revelación impactante. Añadiendo a la complejidad de los últimos años de Curtis, surgió una revelación incómoda durante una entrevista en 2008. A pesar de estar casado con Vandenberg en ese momento, Curtis declaró abiertamente que su verdadero amor no era su esposa, sino su ex compañera de trabajo, Gloria DeHaven. Tal admisión franca sin duda agregó tensión a su relación, especialmente considerando la naturaleza pública de la declaración. Además, la afirmación de Curtis sobre una relación romántica con Marilyn Monroe y su supuesto embarazo con su hijo levantaron cejas.
Su descripción de su relación en su libro sobre Monroe generó escepticismo en algunos sectores. Dada la historia de Curtis, de presentar relatos variados de sus interacciones con Monroe a lo largo de los años, incluyendo como colegas enemistados y parejas románticas, surgieron dudas sobre la credibilidad de su narrativa, lo que llevó a preguntas sobre la probabilidad de tal escenario. Tony Curtis dejó una marca indeleble en el cine, emergiendo como un galán perdurable admirado tanto por hombres como por mujeres. Una de sus contribuciones más memorables a la historia del cine fue la escena revolucionaria de Spartacus, en la que su personaje baña al de Laurence Olivier, un momento que tardó 4 décadas en ser incluido en la película. Los persistentes esfuerzos de Curtis llevaron a la inclusión de la escena, con Anthony Hopkins asumiendo el papel del fallecido Olivier. Hoy en día, esta escena es un hito significativo en el cine LGBTQ+, destacando el impacto de Curtis más allá de las normas de género tradicionales. A pesar de sus icónicos papeles desafiando las normas de género en la pantalla, Curtis se mantuvo reservado sobre su vida personal, particularmente en lo que respecta a sus intereses románticos. Surgieron especulaciones sobre su sexualidad, dada su participación en películas como Some Like It Hot y Spartacus. Sin embargo, Curtis afirmó consistentemente su heterosexualidad, enfatizando su admiración por sus colegas LGBTQ+, mientras mantenía su propia orientación. Sin embargo, reconoció abiertamente su pasado aventurero al llegar a Hollywood, recordando humorísticamente sus abundantes encuentros románticos con hombres, mujeres e incluso animales, un aspecto de su vida privada del que no siempre hablaba abiertamente. Tony Curtis se destacó entre otros protagonistas de su época, cautivando a las mujeres con su encanto distintivo y su estilo único. Sus ojos azules suaves, labios llenos y apariencia impecablemente cuidada, incluido su peinado cuidadosamente estilizado de pato, lo distinguieron como un símbolo de una belleza masculina nueva y feminizada. De hecho, su peinado icónico dejó una impresión tan duradera que incluso Elvis Presley lo adoptó como parte de su look característico después de verlo en un acomodador de cine. Sin embargo, no todos los aspectos del legado de Curtis son celebrados. Años después de su fallecimiento, surgió una acusación escandalosa que involucraba a la actriz Kim Novak. En 1958, Novak afirma que Curtis le puso drogas en su bebida en una fiesta, lo que hizo que se despertara a la mañana siguiente, sin recordar los eventos que ocurrieron después de consumir la bebida proporcionada por Curtis. La acusación arrojó una sombra sobre la reputación de Curtis, dejando preguntas sin respuesta sobre su comportamiento fuera de la pantalla. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Tony Curtis, está claro que fue una figura compleja que dejó una marca indeleble en la historia de Hollywood. Desde sus roles icónicos hasta su tumultuosa vida personal, la historia de Curtis sigue fascinando a las audiencias décadas después de su fallecimiento. Sin embargo, en medio del glamour y el escándalo, queda mucho por descubrir sobre esta estrella enigmática. ¿Qué opinas sobre la vida y la carrera de Tony Curtis? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido cautivador sobre Tony Curtis y la era dorada de Hollywood.